esta parte. Bueno, hemos visto las características, hemos visto un poco la distribución en la naturaleza, ¿se acuerdan? Hemos visto las propiedades físico-químicas. Cuando yo hablo de la extracción de los flavonoides, tengo que pensar si se van a encontrar libres, es decir, como geninas o unidos a los azúcares. Recuerden que siempre los azúcares le van a dar solubilidad en solventes polares, ¿no? Si va a estar como O heteróxido o como C heteróxido, va a ser soluble en etanol, soluble en agua y soluble en soluciones hidroalcohólicas. Muy importante, ¿ya? Ahora, las geninas, que serían el componente, digamos, no azucarado, ¿verdad? Los flavonoides solos, entonces son moléculas orgánicas, por lo tanto son solubles especialmente en cloroformo, ¿ya? Pero debido a que son fenoles, también van a ser solubles en soluciones de hidróxidos. Muy bien, eso hemos visto ya algunas, y hemos visto las pruebas de identificación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las pruebas? Esto es cuando se encuentran como heteróxidos, por supuesto, la prueba de Shinoda, que es una prueba muy importante, la prueba universal para la identificación de los flavonoides, ¿no? Que en función del tono de rojo que podamos obtener como resultado, podemos ir viendo, y eso lo vamos a hacer en prácticas, qué tipo de flavonoide más o menos tenemos, ¿ya? Bueno, y la prueba de álcalis que les había indicado, al ser fenoles, son moléculas solubles también en soluciones de hidróxidos. Por eso es que cuando coloco yo un extracto, supongamos hidroalcohólico, un extracto acuoso, y coloco hidróxido de sodio, me va a dar tonos amarillos. En función del tono de amarillo, puedo ir viendo, si es un amarillo naranja, por ejemplo, ¿no? Amarillo naranja, un amarillo intenso, puede tratarse de flavanonas y flavonoles. Si me da más bien un naranja rojizo, ¿no? Un rojo naranja, entonces se podría tratar de chalcones. Pero si me da un amarillo suave, va a ser de flavonas, flavonoles e isoflavonas. Entonces, de acuerdo al tono de amarillo, miren, o de naranja, yo puedo saber qué grupo de flavonoides tiene. Y también recuerden que habíamos visto que la prueba con el cloruro férrico es una prueba que me va a indicar simplemente hay fenoles, nada más, no me dicen nada más, hay fenoles. ¿Ya? Es una prueba universal para poder identificar a los fenoles, pero como los flavonoides son pigmentos vegetales de naturaleza fenólica, entonces me va a dar tonos que van a estar de un café, verde, negruzco, azul, etc. ¿Ya? Bien, ahora también les había indicado que podemos utilizar pruebas cromatográficas en capa fina. Puedo hacer cromatografía en capa fina, necesito utilizar el transiluminador, es decir, colocar sobre luz ultravioleta y unos equipos especiales donde nosotros vamos a poder ver las bandas de los flavonoides, las manchas de los flavonoides fluorescentes. Marco con un lápiz, calculo el ERF y puedo identificar el grupo de flavonoide. O incluso si estoy trabajando con una determinada droga, puedo saber qué flavonoide. ¿Ya? Si no tengo luz UV, puedo utilizar reveladores, como la vainilina en ácido clorhídrico, se asperja sobre la placa y pues me van a dar manchitas amarillas donde yo voy a poder luego calcular el ERF y poder identificar el tipo de molécula. Esa es la ventaja de la cromatografía. Me permite separar los compuestos, pero al mismo tiempo, gracias al cálculo del ERF, entonces me va a permitir identificar la molécula. Muy importante. Les había indicado, y aquí es donde quedamos que yo recuerde, que también nosotros, si bien podemos identificar, en algunos casos se requiere aislar, ¿sí? Se requiere aislar los flavonoides. La naringina es un heteróxido de flavonoide, un O heteróxido, que se encuentra presente en la cáscara del pomelo, ya es un citruflavonoide. Muy importante, que tiene propiedades pues, antioxidantes, muy conocida esta molécula.
Entonces, lo primero que hacemos, tomamos la cáscara del pomelo, todo el pericarpio, que puede estar fresco o puede estar también seco, triturado, no hay problema. Lo primero que hacemos es eliminar las grasas, ¿no? Recuerden que tiene aceites esenciales, tiene un poco de ceras, entonces voy a hacer una extracción en un equipo Soxhlet con éter etílico. Todo lo que van a ser las grasas se va a quedar en el éter. Esa materia prima desengrasada voy a proceder en una segunda fase a hacer una extracción con etanol. Yo recomiendo utilizar etanol al 70%, nos extrae mejor los flavonoides, ¿ya? Bueno, agua no, porque mucha pectina no nos va a dejar trabajar bien. Entonces, esa solución etanólica, luego precipitamos con acetato de plomo y la solución que nos queda después de la precipitación con acetato de plomo, que me va a permitir precipitar algunos taninos. Este precipitado se filtra y nosotros la solución la saturamos con ácido sulfídrico. Hacemos vapores con ácido sulfúrico, que ese ácido sulfúrico va a ayudar luego a la precipitación del flavonoide. Posteriormente de que hemos agregado ácido sulfídrico, hervimos la solución para eliminar el ácido sulfídrico que no ha reaccionado. Tiene un olor muy desagradable, entonces hay que realizar esta eliminación bajo campana de extracción de gases. La solución que queda la concentramos, dejamos que se evapore y guardamos en heladera a 0 grados o por lo menos a 4. El frío ayuda para que precipiten los cristales de naringina. Estos cristales no son puros, son pentahidratados, están unidos a agua. Pero muy importante, ya tengo naringina, no importa hidratada, ya la tengo, ¿ya? Puedo después eliminar el agua, no hay problema. Entonces, voy a hacer, para saber de que realmente tengo la naringina pentahidratada, voy a fundir, voy a determinar el punto de fusión de estos cristales y me debe dar un punto de fusión de 83 grados centígrados, ¿sí? Entonces, yo ya sé que son flavonoides, ya sé que es la naringina. Pero, ¿qué más? Aparte de decir, ya he visto punto de fusión, listo, sí, corresponde. Pero, ¿cómo puedo saber de que realmente es un flavonoide? ¿Qué prueba tendría que hacer? A ver, dígame, ¿qué prueba podríamos hacer para confirmar de que realmente se trata de flavonoides? De que se trata de flavonoides. Buenas noches, doctora. La prueba de Shinoda. Muy bien, tengo que hacer la prueba de Shinoda. Y fíjense, como tenemos una flavanona, me debe dar un rojo magenta, rojo violeta. Me da rojo violeta y, correcto, corresponde, es la naringina, porque es una flavanona y un flavanonol, por lo tanto corresponde. La prueba de Shinoda, muy bien. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de las propiedades biológicas de estos flavonoides. Estos flavonoides son moléculas muy sanas, como les diría, muy beneficiosas para la salud. Muchos flavonoides tienen propiedades antiinflamatorias, otras son vasodilatadores, vasoprotectores, antihepatotóxicos y antioxidantes. ¿Ya? ¿Por qué antioxidantes? Qué importante esta propiedad. Lo que hace, nosotros normalmente podemos generar radicales libres, que son moléculas que van a dañar nuestras células. ¿Ya? Nuestro organismo tiene enzimas que eliminan, pero a veces por el estrés, por la alimentación, cuando comemos demasiados pollitos a la broster en aceite recalentado, estamos consumiendo también entonces radicales libres, ¿ya? Estos radicales libres dañan las membranas de nuestra célula.
Entonces, estos antioxidantes naturales van a eliminar, atrapar esos radicales libres. ¿Ok? Bueno, también tenemos la propiedad del factor P, que significa, se refiere a que disminuye la permeabilidad de los capilares y refuerzan su resistencia. ¿Ya? En palabras simples, ¿qué hacen estos flavonoides? Disminuyen la fragilidad capilar. ¿Sí? Hay personas que tienen muchas petequias, les voy a mostrar acá, miren, ¿no? Esto es fragilidad capilar, ¿no? Puntitos rojos, que son puntitos como de sangrado, que por todo, un pequeño golpe, aparece, me aprieto con algo y ya tengo un morado, fragilidad capilar, ¿ya? Entonces, estos flavonoides disminuyen esa fragilidad capilar. Por otra parte, algunos flavonoides tienen una acción antiespasmódica. Otros flavonoides, como los flavonoides presentes en el apio, en el perejil, pueden bajar el nivel del colesterol. ¿Ya? Son hipocolesterolemiantes. Hay flavonoides como el que se encuentra en la raíz de regaliz, tienen actividad gastroprotectora. Entonces, miren que son moléculas realmente beneficiosas, excelentes. Y una gran ventaja que tienen estas moléculas es que tienen poca toxicidad. No son moléculas muy tóxicas. Y eso es una gran ventaja, a diferencia de los alcaloides, que siempre van a tener algún efecto secundario. ¿Ya? Bueno, vamos a ver para qué también sirve. Entonces, como se había indicado, en problemas de la fragilidad capilar, también sirve para prevenir accidentes hemorrágicos, tiene una acción antihemorrágica. Cuando las personas, ustedes han debido escuchar, cuando tenemos demasiado sangrado nasal, a veces la mamá nos dice, agarra perejil, lo tritura y se ponte perejil, ¿ve? Y uno se pone perejil y nos apretamos con el perejil hasta que pare de sangrar. ¿Por qué? Porque el perejil tiene apigenina y la apigenina es un antihemorrágico, ¿ya? Entonces, también sirve para úlceras, ¿no? Porque es gastroprotector, para las metrorragias. ¿Qué es una metrorragia? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Qué sería una metrorragia? ¿Quién me puede decir, chicos, qué es una metrorragia? ¿Qué sería una metrorragia? Es un sangrado excesivo durante la menstruación, es una metrorragia. Sangrados excesivos, un sangrado del útero excesivo. ¿No? Bueno, también sirve para los trastornos ligados a la circulación retiniana. ¿Cuántas veces nos dice el médico, necesita usted vitaminas para la vista? Y nos dan unas capsulitas o nos dan unos comprimidos que lo único que tienen son flavonoides. ¿Qué hacen los flavonoides? Mejoran la oxigenación a nivel de la retina. Entonces, eso es lo único que hace. Bien, bueno. Ahora hablaremos de algunos flavonoides que han sido muy estudiados, como el quercetol o quercitina, la miricetina, el quenferol, aquí tenemos la apigenina, luteolina y isobramectina. Todos estos pueden fijarse, son flavonoles, ¿no ve? Derivados de dos fenilcromonas. Flavonoles, ¿por qué? Porque tienen la doble insaturación en el anillo C. Entonces son flavonoles, ¿no? Flavonoles, ¿ok? Bueno, también tenemos, y aquí vamos a hablar un poquito de las funciones de algunos flavonoides, ¿ya? Dentro de los flavonoles, fíjense en esta tabla que voy a explicar. Subgrupo de flavonoides, flavonoides específicos
¿Y en qué fuentes de alimentos vamos a encontrar estos flavonoides? ¿Ya? En el primer grupo tengo flavonoles que son derivados de 2-fenilcromonas. ¿Cuáles? Los que les he mostrado hace un momentito, ¿ve? Estos. Quercetina, miricetina, quinferol, etc. Ahí tengo, miren. Quercetina, quinferol, miricetina, isorramnetina. ¿Dónde encontramos? En las cebollas, en las manzanas, en los vegetales de hoja y en las bayas. Cuando hablo de bayas, me refiero a la papaya, me refiero al melón, me refiero algunos al pimentón, por ejemplo. ¿Ya? Las flavonas, que serían del mismo grupo también, derivados de 2-fenicromonas, como la luteolina y la apigenina. Estas moléculas se van a encontrar, la apigenina especialmente, en el perejil, en el ají, en el apio, en las alcachofas. ¿Ya? Esta apigenina, como les había indicado, tiene muy buenas propiedades, va a tener muy buenas propiedades antihemorrágicas. Las flavanonas también son del mismo grupo, derivados de 2-fenilcromonas, flavanonas y los flavanonoles, como cuáles: la esperetina, naringenina, eriodictiol. ¿Dónde encontramos? En los cítricos. Cáscara de naranja, pomelo, limón, mandarina, etcétera. Vamos a encontrar entonces estos flavonoides que se los conoce como citruflavonoides. Los flavanoles son derivados de 2-fenilcromanos, no cromonas, cromanos. Tenemos las catequinas, epigalocatequinas, las teaflavinas. ¿Dónde encontramos? En el té, en el chocolate, en las semillas de uva, que normalmente el té, el chocolate, el café van a tener taninos catecólicos. Y estos flavanoles son precursores de los taninos catecólicos. ¿Ya? Luego tenemos las antocianidinas, que corresponde a los derivados del ion flavilio, ¿no? Que en realidad no son pigmentos de color amarillo ni naranja, son pigmentos de color rojo, azul, morado, etc. ¿Cuáles son ejemplos? Cianidina, delfinidina, vamos a estudiar luego, malvidina, pelagornidina, peonidina, petunidina, ¿ya? En las fuentes de los alimentos, la mayoría de las bayas, ¿no? Vamos a encontrar en las moras, encontramos también otros frutos que son drupas, ciruelo, vamos a encontrar también en algunas, en el ciruelo, en las cerezas, luego también encontramos en otros frutos, y hemos indicado bayas, moras, en las moras también vamos a encontrar, y en flores de color azul, morado, etcétera, ¿ya? Las rosas rojas, claveles morados, etcétera. Las isoflavonas, que es un derivado de las flavonas, vamos como la daideseina, genisteina, glicitaina, en la soya. Estas isoflavonas son muy utilizadas para la etapa de la menopausia en las mujeres. ¿Por qué? Porque disminuye esos efectos que provoca la falta de hormonas. Se comercializa directamente las isoflavonas de soya con esta finalidad de regular el problema hormonal, ¿no? Ya les voy a dar una monografía para que hablen de las isoflavonas, que es un grupo sumamente importante. ¿Bien? Bueno, aparte un poquito hablaremos de los citruflavonoides. O citruflavonoides, tenemos el esperetol o, si estuviera unido a un azúcar, esperidina, naringetol o naringina, cuando está unida al azúcar, se llama naringina cuando está con el azúcar. Sin el azúcar se llama naringetol o naringenina. ¿Ya? El naringetol y la naringenina vamos a encontrar en el pomelo, especialmente a nivel del pericarpio del pomelo.
El esperetol o esperidina encontraremos en la cáscara de naranja, pomelo, no, naranja, mandarina y limón. ¿Ya? El diosmetol en ambos, ¿ya? Pero el narigetol abunda en el pomelo y el esperetol abunda en la naranja. ¿Sí? Estos citroflavonoides tienen propiedades muy importantes, ¿no? Sí, tienen propiedades de antioxidantes, una propiedad, dice, más importante que la vitamina C, que la vitamina E, excelente antioxidante, tienen propiedades también antihemorrágicas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos esperitina, rutina, naringina. ¿Ya? También se ha visto que va a presentar propiedades quelantes de hierro, se atrapan el hierro, y también son secuestradores de radicales libres, es decir, propiedades antioxidantes. Hay muchas formas de consumir los citroflavonoides. Si nosotros preparamos una limonada, ¿no? Podemos lavar muy bien el limón, ¿sí? Y quitar en trocitos el limón entero y licuar con más la cáscara. Entonces voy a tener una limonada muy agradable y voy a consumir flavonoides. Lo mismo puedo hacer con la naranja, ¿no? Pero el único secreto es no licuar mucho tiempo, ¿no? Para que no sea amargo. Y son excelentes, agradables y estamos consumiendo flavonoides. Si yo hago un té, por ejemplo, yo hago un té en mi casa, me gusta el té natural, hago hervir agua con canela, clavo de olor y cáscara de naranja, por lo menos por 15 minutos, para extraer los flavonoides de la cáscara de la naranja. Y después, una vez que ha hervido, recién agrego el té. Entonces, que también tiene, no tendrá flavonoides, pero tiene taninos, que también son antioxidantes. Y eso ayuda a qué? A mejorar la oxigenación, ayuda como antioxidante, por supuesto, entonces nos da mucho más salud, cuida nuestras células, es muy importante incentivar el uso de los flavonoides. Ustedes deben tener una vida sana, es decir, consumir de manera sana estos productos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver dos drogas. Ya. Vamos a ver dos drogas como ejemplos de drogas que son oficinales, ¿ya? Y que tienen flavonoides. Y vamos a hablar del cardomariano. El cardomariano, como principio activo, es la silibina, nombre científico de la planta, Silibum marianum, de la familia de las asteráceas, ¿ya? Tiene 0,7% de flavonolignanos, como la silibina y la silicristina. Vamos a ver para qué se utiliza. Aquí tenemos la silibina y la silicristina, ¿no? Aquí tenemos estos dos. Aquí tenemos un derivado de una chalcona, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo actúa? Es un hepatoprotector. Antagoniza intoxicaciones hepáticas, acción protectora frente a efectos nocivos del etanol. Entonces, va a proteger al hígado de los efectos nocivos del alcohol. Entonces, el cardomariano es muy utilizado. ¿Ya? Ahora, también nosotros tenemos ginkgo biloba. Ginkgo biloba, que es una planta muy antigua, dice la historia que ya existía ginkgo biloba desde la época de los dinosaurios. ¿Ya? Se han encontrado algunos restos de esa época. Es un árbol. El nombre científico, Ginkgo biloba, de la familia Ginkgoaceae, Ginkgoaceae, es un árbol originario del Oriente, especialmente de la China, ha sido utilizada en la medicina tradicional china por mucho tiempo. ¿Y cuál es su composición? La parte utilizada son las hojas, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Va a tener quercetol y quenferol. Aquí, miren, ¿esto qué será? Quiero que me digan, ¿será una flavanona, un flavonol o una flavona? Esta estructura básica.
¿Qué será? Estamos mirando esta imagen. ¿Un flavonol? Es un flavonol, muy bien. Si este eres un hidrógeno, se llama quenferol. Si este eres sería un oxidrilo, entonces va a ser un quercetol. Los principales componentes van a ser quercetol y quenferol, que tienen muy buenas propiedades antioxidantes, pero especialmente ayudan en la oxigenación cerebral. También tiene biflavonoides, ¿ya? Y proantocianidoles. ¿Qué son los proantocianidoles? Es un tipo de taninos, miren, donde las unidades flavánicas, fíjense, aquí no hay carbonilo, no hay insaturación, unidades flavánicas se unen entre sí. Y estos compuestos se llaman proantocianidinas. Entonces va a tener biflavonoides, va a tener quenferol, va a tener quercetol, va a tener, ya hemos dicho, proantocianidinas y algunos compuestos terpénicos. Esos son los principios activos de ginkgo biloba. ¿Ya? Se han hecho muchos estudios. ¿Qué es lo que se consume? Se puede consumir la droga pulverizada, pero tendría que consumir 4 cápsulas al día. Es mucho mejor utilizar el extracto estandarizado. ¿Ya? Entonces, el extracto, ¿cómo se obtiene? Se hace una extracción con agua acetona, luego se hace una purificación y el extracto estandarizado contiene 24% de flavonoides. Imagínense una buena concentración donde tenemos quercetol, ya se ha indicado quenferol, proantocianidoles, etcétera, y 6% de compuestos terpénicos. De este extracto se recomienda consumir entre 60 a 120 miligramos por día. ¿Ya? Entonces, normalmente vienen capsulitas que son excelentes. Ahora, es una droga muy estudiada, ¿ya? Muy estudiada, pues se va a ver que el consumo es inmenso. ¿Cómo actúa? Actúa sobre la circulación a todo nivel, aumentando la irrigación tisular. Entonces va a mejorar la irrigación tisular, pero al aumentar la irrigación tisular, va a mejorar la oxigenación, ¿ya? Activa el metabolismo celular, activa el metabolismo cerebral, ¿ya? Disminuye el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces evita la formación de coágulos y también, por supuesto, es un antioxidante, inhibe la peroxidación lipídica de membrana, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿para qué sirve? Y hemos dicho inhibe la agregación plaquetaria, ya lo mencioné, se utiliza mucho para muchas cosas. Miren, ginkgo biloba, yo siempre tomo todos los días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el metabolismo del cerebro, a oxigenar mejor el cerebro, ¿ya? Y eso hace que uno tenga una mejor atención, pueda razonar mejor, pueda estudiar, ayuda al mejorar entonces el metabolismo cerebral, estamos oxigenando mejor nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, se utiliza para trastornos vasculares periféricos, también se utiliza para trastornos psicocomportamentales de la senescencia. Los viejitos, ¿no es cierto? Cuando se olvidan las cosas, repiten lo mismo y a veces tienen un poco de manías. ¿Por qué? Porque no están oxigenando bien el cerebro. Entonces, también sirve para ellos. Y es bueno consumir a temprana edad para evitar que posteriormente ya, digamos, se desarrolle, no la demencia, pero sí los olvidos, que repitan lo mismo 10 veces, etcétera, ¿no? Porque se olvidaron lo que dijeron. Y eso porque es precisamente por el envejecimiento, porque no hay una buena circulación a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces se utiliza para el déficit cerebral de etiología orgánica, por ejemplo. Se puede utilizar el extracto de ginkgo biloba unido al rutósido para la insuficiencia venosa. ¿Qué será la insuficiencia venosa? ¿Qué será la insuficiencia venosa, chicos? ¿Qué será la insuficiencia venosa?
Cuando no hay un buen retorno de sangre de las venas de los miembros inferiores hacia arriba. Ustedes han visto que hay personas que se les hinchan los pies, se ponen morados y dicen, ay, es que tengo un problema de insuficiencia venosa, ¿no? No tengo un buen retorno sanguíneo, ¿ya? Ese es un problema de insuficiencia venosa. También ginkgo biloba va a ayudar en este tipo de situaciones, ¿ok? Bien, entonces, hasta aquí nosotros habríamos visto lo que viene a ser flavonoides y los derivados de los dos primeros grupos. Y vamos a ver ya el tercer grupo que corresponde a los derivados del ion flavilio. Pero a los derivados del ion flavilio nosotros los vamos a estudiar un poquito separado. ¿Por qué? Porque no son pigmentos de color amarillo. Los flavonoides derivados de 2-fenilcromonas y 2-fenilcromanos son pigmentos de color amarillo o naranja. En cambio, los antocianos o antocianidinas son más bien pigmentos de color azul, morado, rojo, etc. ¿Ya? Dependiendo del pH, vamos a ver diferentes colores. Entonces, el término de, ¿no? Antocianidina, ¿qué creen que signifique? Antociano. El antociano, ¿qué significará? Antos significa flor. Y ciano, ¿qué significará? Azul. ¿No ven? ¿Por qué? Porque son compuestos que fueron encontrados por primera vez en las flores azules. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los definimos? Pigmentos hidrosolubles de coloración rosa, roja, azul o violeta. ¿De qué va a depender? Del pH en el que se va a encontrar normalmente el pigmento en la planta. ¿Ya? Son compuestos derivados del ion del núcleo flavilio, en realidad están dentro de los flavonoides, todos tienen el esqueleto carbonado, carbono 6, este es el anillo A, el anillo C y el anillo B. Carbono 6, carbono 3 y carbono 6. ¿Ya? Se caracteriza porque van a tener una doble insaturación en el anillo C, lo que hace que el oxígeno esté cargado positivamente, siendo una molécula altamente reactiva. ¿Ya? Siendo una molécula altamente reactiva. Además, todos van a llevar un oxidrilo en la posición 3. Recuerden que la numeración es 1, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el anillo bencénico unido al carbón 2, 1', 2', 3', 4', 5' y 6'. ¿Ya? Fíjense entonces, tiene la estructura básica de los flavonoides, simplemente que el oxígeno se va a cargar positivamente. Entonces, es un ion. ¿Ya? Por supuesto, sus propiedades físico-químicas van a ser diferentes. ¿No? Va a ser una molécula soluble en agua, va a ser un ion. ¿Okay? Bien, entonces, hasta ahí veremos el día de hoy. ¿Ya? Vamos a continuar el lunes con las antocianidinas y después ya vamos a ir avanzando en lo que queda. Por el momento, no sé si tienen dudas, preguntas sobre el tema de los flavonoides. Entonces el lunes vamos a tener nuestras clases de manera normal. Ayer, como decía, no podían, pero ahora hemos avanzado lo que teníamos que avanzar. Ya prácticamente nos hemos nivelado con el otro curso, aunque estaba un poco retrasados porque 2 jueves no pasé clases. ¿Ya? Chicos, entonces no hay preguntas, quedamos aquí. ¿Listo? Nos vemos con los grupos de prácticas mañana y luego el día lunes con todo el curso. Buenas noches.